Hola, bienvenidos al podcast de Beck Advisors, donde compartimos información sobre noticias, eventos y análisis de lo que está pasando en el mundo de las finanzas, la economía, las inversiones y los mercados en general. Todas las semanas, un nuevo episodio con diferentes protagonistas de nuestro equipo o invitados especiales. En Beck Advisors, nuestro objetivo es acercar a nuestros clientes las alternativas más convenientes para lograr sus objetivos financieros. La renovación del presidente de China, Xi Jinping, como secretario general del Partido Comunista, efectuada tras el Congreso del Partido Comunista Chino en octubre de este año, lo convierte probablemente en la persona más poderosa en China desde los tiempos de Mao. Dada la estructura de gobierno en China y con las modificaciones hechas a la Constitución en 2018 que permiten un tercer mandato como presidente, esta designación abre el camino para que en 2023 Xi Jinping vuelva a ser presidente por un nuevo periodo, superando así en tiempo lo que han sido los mandatos presidenciales desde los tiempos de la Revolución de Mao. En los hechos, nuevo emperador chino tiene, sin embargo, una agenda más amplia que modificar la estructura de gobierno en su país y asegurarle estar en el poder de por vida. Su aspiración es nada más ni nada menos que introducir modificaciones significativas en el orden mundial establecido tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, un orden fundamentalmente inspirado en principios liberales, como reacción a lo que fueron los horrores de la Segunda Guerra Mundial y de los años que lo precedieron. Por supuesto que los desafíos a ese orden mundial no han provenido solamente de China. Rusia dio un buen ejemplo durante este año de lo que fue la manipulación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, vetando lo que era la condena a la invasión de Ucrania. Pero los desafíos de China a las reglas de ese orden mundial suelen ser mucho más sutiles, pero sin embargo posiblemente también mucho más efectivas. Ciertamente China no pretende destruir todo el orden mundial creado luego de la Segunda Guerra Mundial, sino aquellas cosas que básicamente estén de frente contra lo que considera su visión del futuro para China. Cuestiones que la han ayudado a crecer, como las reglas, algunas de las reglas de libertad de comercio ciertamente van a seguir apoyadas por las autoridades chinas y los negociadores chinos en distintos ámbitos. Otras cuestiones, como lo que tiene que ver con el alcance de los derechos humanos o las reglas sobre elecciones libres en distintos países, han tenido por lo general un tratamiento más vago por parte de los diplomáticos chinos en distintos ámbitos, especialmente en las Naciones Unidas. Por ejemplo, la oposición a la interferencia en lo que considera asuntos internos de los países tuvo una manifestación en 2017 cuando China se unió a Rusia en el veto a la sanción a Siria por utilizar armas químicas contra su propia población. Está claro que el bloqueo por parte de China de sanciones por atrocidades por parte de las Naciones Unidas, en definitiva lo que procura es curarse en salud para lo que puedan ser sanciones contra medidas similares que eventualmente China utilice contra su propia población. Pero más allá de estas consideraciones, las ambiciones chinas son explicitadas en un momento particularmente complicado, tanto desde el punto de vista de política internacional como en lo que tiene que ver con la situación interna de China, desde el punto de vista económico, lo cual ha puesto la piel de gallina, digamos, a muchos inversores que hasta el momento habían sido entusiastas participadores de este particular proceso de economía de mercado que venía llevando adelante la economía china.
En su mensaje al Congreso del Partido Comunista, Xi Jinping ha seguido insistiendo en el desarrollo tecnológico de su país, pero atado a la palabra seguridad, la cual además fue repetida varias veces durante este discurso. Como puede verse, las regulaciones que de hace un tiempo se vienen imponiendo en China en el sector tecnológico no eran una cuestión coyuntural, sino que forman parte de lo que es la visión del gobierno sobre el funcionamiento de este sector y su interrelación con el Estado, especialmente en lo que tiene que ver con la confidencialidad de la información, el uso de la información y las aplicaciones en lo que tiene que ver con seguridad nacional. Eso ha generado reacciones por parte de Estados Unidos, posiblemente bajo la forma de una guerra comercial durante la presidencia de Trump, y con medidas más dirigidas a lo que tiene que ver con la transferencia de tecnología durante la administración Biden en los Estados Unidos. Y eso es, sin duda, uno de los aspectos también señalados como amenazas desde el exterior por parte del premier chino en su mensaje al Congreso del Partido Comunista. En lo que tiene que ver con la evaluación de negocios, inversiones en el sector tecnológico en China, el potencial inversor debe tener claro que esto ya no es solamente una cuestión de investigación y mercados, sino también una cuestión política. El otro aspecto que también afecta a los inversores y tiene que ver con el desarrollo económico y social interno de China, tiene que ver con las continuas referencias también por parte de Xi Jinping a lo que considera la necesidad de la prosperidad común, un término también repetido varias veces durante el mensaje al Congreso. Si la aplicación práctica de este concepto supone mayores impuestos al capital, cómo se distribuyen esos impuestos al capital entre el capital extranjero, el capital doméstico, en qué medida se supone el uso de lo que en China ha sido tradicional, una suerte de contribuciones o donaciones voluntarias, entre comillas, por parte de los empresarios hacia la comunidad, o diversas asignaciones en materia de gasto público, son cuestiones que no han quedado explicitadas, pero que también sin duda forman parte de este clima de incertidumbre para la inversión que se ha producido en China en los últimos meses. Y el caso paradigmático que combina el dinamismo económico con las situaciones de equidad social lo constituye la crisis que está viviendo China en el sector inmobiliario y que sin duda es uno de los asuntos económicos más urgentes que enfrenta la administración de ese país en el corto plazo, especialmente porque el mal manejo de la situación hasta el momento ha hecho perder en cierta medida la confianza del consumidor hacia la capacidad del modelo económico chino para resolver los problemas de su gente. Desde el default de Evergrande, uno de los mayores desarrolladores inmobiliarios en diciembre del año pasado, hasta los recientes resultados mostrados por Country Garden, otra de las grandes empresas de desarrollos inmobiliarios en China, que prácticamente vieron caer casi de un 100% los resultados, sus ganancias respecto a un año atrás, muestran que las medidas adoptadas por el gobierno chino, básicamente dirigidas a evitar la especulación y cierta burbuja en el sector inmobiliario chino, además de un claro exceso de oferta en algunos segmentos del mercado, no han hecho más que agudizar los problemas financieros de las empresas y, por otro lado, generar enormes retrasos en la entrega de viviendas que por lo general han sido pagadas por adelantado por muchos promitentes adquirentes de ellas, los cuales en buena medida se sienten estafados y sumamente preocupados por lo que pueda ser la evolución de este sector en los próximos años, además de que mantiene, al mismo tiempo que un exceso de oferta en algunos sectores,
carencias en materia de vivienda adecuada hacia otros sectores de la sociedad. Es evidente que este es un sector que requiere una enorme reestructuración, sobre todo porque en la medida que el crecimiento de la población y el desarrollo de las ciudades en los próximos años sea a tasas mucho más bajas, la oferta actual va a tardar mucho tiempo en ser adecuadamente absorbida, pero por otro lado, si las empresas no tienen capacidad financiera para culminar los proyectos que tienen en marcha, mucha gente que ha pagado un buen porcentaje del precio de ella se van a sentir estafados y seguramente decepcionados por la acción del gobierno. Estos problemas financieros de las empresas de construcción se trasladan hacia el sistema bancario, en la medida que el gobierno chino ha prohibido que las empresas se continúen financiando con preventas, dado los problemas de atrasos que existen en las construcciones actuales. Eso no hace más que aumentar el estrés financiero de las empresas constructoras y se traslada hacia sus bancos acreedores con potenciales riesgos para que el sector público chino termine haciendo un bailout no solamente de empresas constructoras y de desarrolladores inmobiliarios, sino también de entidades bancarias, con consecuencias importantes desde el punto de vista de la capacidad luego del sector público chino para utilizar la política fiscal con otros fines que no sea el rescate de bancos o empresas inmobiliarias. Es un tipo de crisis que ya la hemos visto en muchos países y que por lo general es el comienzo de situaciones macroeconómicas mucho más complicadas en el mediano plazo. Con todas estas tensiones, tanto en el manejo económico y político interno como en lo que tiene que ver con las relaciones internacionales, no es extraño que el nivel de incertidumbre para lo que es las inversiones en China haya aumentado considerablemente, lo cual se ha visto reflejado en los precios de los activos y también está empezando a tener consecuencias negativas en la evolución económica del sudeste asiático y potencialmente también para los países emergentes. Y como si todo esto fuera poco, la política que ha seguido China en materia de contención del COVID también ha generado un estrés adicional en el funcionamiento de la economía. También es una de las causas que ha afectado el funcionamiento del sector inmobiliario, pero también para el resto de la economía. Por lo tanto, en la medida que continúe esta política, que comparado con lo que es la situación internacional en el manejo del COVID no parece haber sido la más efectiva, sin duda no podemos contar con China, por lo menos en el mediano plazo, como un factor de dinamismo para los mercados emergentes. Muchas gracias a todos por escuchar otro episodio del podcast de Beck Advisors. Te invitamos a compartir este podcast con tus amigos, colegas, dejarnos tus comentarios o reviews y seguirnos en nuestras redes sociales Instagram, Twitter, LinkedIn y también nuestro canal de YouTube. Visítanos en nuestro sitio web beckadvisors.com para leer nuestros informes, reportes y conocer más sobre nosotros. Hasta una próxima entrega y muchas gracias.